Te ruego, Dios, que esta palabra, Dios mío, que esta enseñanza quede impregnada en nuestra vida, Señor, quede profundamente, Dios mío, en nuestros corazones y nuestras mentes, Señor, para que la pongamos por obra enseñándoselas a otros, Señor. Tu palabra siempre es bendecida, pero la bendecimos en el nombre de Jesús, Señor. Y esta Sí, palabra Señor. sabemos que nunca regresa vacía, Señor, que penetra a partir el alma, el espíritu, los tuétanos, Señor, hasta lo más profundo de nuestro interior, Señor, que nos confronta, que nos da vida, que nos da esperanza, Señor, que nos da libertad, Señor. Por eso es tan importante conocer tu palabra, Sí, Señor, tu porque es la palabra que trae nos da vida. vida, nos trae vida y Sí, libertad, Señor. Señor. En el nombre de Jesús, Sí, Señor, Señor. presentamos lo que hagamos en este día, Señor, y Gracias, trae Jesús. revelación al hermano Eduardo como Pueda moderador y recibir maestro, revelación Señor, divina. para que podamos Gracias por recibir recibir de ese Dios, pan Señor. de vida que tú Ese tienes en nuevo este vida, día para Señor. nosotros, Señor. Sí, Señor. Bendecimos a cada uno de los hermanos Gracias, y Jesús. los felicitamos, Señor, en tu Sí, nombre, en el porque han nombre de dispuesto este Jesús. tiempo a entregártelo a ti, Señor, este tiempo valioso para Sí, aprender Señor. cada día más de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén Gracias, y amén. Señor. Gracias, Señor. Amén, amén, amén. Amén. Entonces vamos a empezar. Les recordamos que estamos en el capítulo 17 del libro de Lucas, ¿verdad? Voy a tratar de anunciarlo un día antes, pero va a ser un poquito más, más bien dicho, con más anticipación, porque voy a tratar de anunciarlo los domingos de alguna manera, lo vamos a plantear en la reunión que vamos a tener. Entonces, para que todos vayamos en sintonía con los capítulos que se están enseñando, sé que algunos de los hermanos, pues la célula la hacen una vez cada 2 semanas, entonces de repente vamos un poquito atrasaditos ahí, pero todavía vamos bien. Así que lo importante es que puedan estudiar, lo importante es que puedan continuar y lo importante es terminar el capítulo, terminar el libro hasta pues alcanzar la meta que se ha propuesto para este año y los años que vienen. Entonces la meta pues no es llegar primero, sino a llegar, ¿verdad? Sino terminar. Entonces ya con sus Biblias abiertas vamos a buscar el capítulo 17 del libro de Lucas. Como les decía hace poquito, antes de que se conectaran algunos, les decía, el libro de Lucas es un libro bastante revelador. Jesús reveló cosas importantísimas, extraordinarias en este capítulo y nosotros lo vamos a ver ahorita en este momento, ¿verdad? Con su permiso, tengo que echar un traguito de cafecito porque la garganta está un poco dañada todavía. Bien, entonces vamos leyendo desde el versículo 1 en adelante, dice la palabra de Dios, para la gloria del Padre, para la gloria del Hijo y con la revelación del Espíritu Santo. Dice, dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Mire qué enseñanza tan valiosa nos da el Señor aquí. Empezando por el versículo 1, baje sus ojitos al versículo 1. Algo interesante que el Señor dice ahí. Imagínese que el Dios Todopoderoso, que para Él no hay nada imposible, viene y dice que es imposible que vengan situaciones de tropiezo, que es imposible, son cosas que están establecidas en nuestra realidad, en nuestra humanidad, en nuestra vida. Es imposible que no vengan situaciones que nos intenten hacer tropezar o que en su defecto nos hagan tropezar. Es imposible que vengan, que no vengan tentaciones, que no vengan situaciones difíciles a nuestra vida. Es imposible. Jesús mismo lo dijo con sus propios labios. Es imposible. Ahora, la situación más grande que el Señor nos enseña aquí en este verso es, dice, hay de aquellos por los que viene
el tropiezo. Nosotros, amados, nosotros como líderes que somos, tenemos que tener mucho cuidado y pedirle perdón al Señor cuantas veces sea necesario. Si a veces, si de repente hemos hecho caer a algún hermano o alguna hermana, si de repente hemos hecho que alguien flaquee en su fe, tal vez por nuestras actitudes, por nuestras decisiones. A veces pensamos que recibir el cargo de liderazgo es fácil, es algo que llevamos de repente como una carga ligera, pero es un compromiso de mucha responsabilidad, porque el Señor nos dice a nosotros como líderes, dice que tengamos cuidado porque si hacemos caer a uno de los pequeñitos, dice que es mejor que nos atemos, nos amarremos una piedra de molino y nos tiremos al mar. Los molinos en aquellos tiempos, los molinos eran movidos por animales. Ponían uno o dos burritos, los amarraban y hacían que esa piedra girara con fuerza, con bastante vigor de aquellos animales. Empezaban aquellos animalitos a caminar y el molino empezaba a girar y así molían ellos todo lo que era el trigo, todo ese tipo de cosas, ellos los molían. Entonces las piedras de molino eran grandes, eran enormes y eran pesadísimas. Entonces el Señor todavía dice, es mejor que se amarre una piedra de esas de molino en el cuello y se tire al mar que hacer caer a uno de los pequeñitos. Nuestra responsabilidad en nuestro grupo de célula, en nuestro altar familiar, en nuestra responsabilidad es tener cuidado con la forma como enseñamos y lo que nosotros enseñamos, porque muchas veces, a veces nos equivocamos, a veces tenemos errores teológicos que a todos se nos puede pasar, pero tenemos que tener cuidado de no ser piedra de tropiezo en cuanto a la enseñanza. También en cuanto a nuestro testimonio. En cuanto a nuestro testimonio, tenemos que tener cuidado nosotros de no hacer caer a las personas. Eh, es am, bastante difícil porque, por ejemplo, hace poco logré comunicarme con una persona y estuvimos platicando y traté de hacer las paces con él y volver a disculparme debido a que hacía varios años atrás, creo que tal vez unos 10 o 12 años atrás, eh, nos conocimos, pero yo ya era cristiano. Ahora, el asunto fue que yo le hice a él tener un mal sabor de boca, le hice ver una mala expectativa de los cristianos. Yo lo hice y para mi vergüenza lo digo, Am, porque me di a la broma con él y empecé a bromear fuerte y empezamos a bromear feo y recuerdo que un día me dijo, yo te creía que eras un cristiano serio o una persona seria en la iglesia, pero ya veo que no, me dijo. Entonces yo me quedé, pero bro, si estamos bromeando entre los dos, o sea, yo pensé que estaba todo bien. Pero no, más bien yo le di una expectativa mala de lo que era ser cristiano. Entonces, para mí hubiera sido mejor que yo me amarrara esa piedra de molino y me tirara al mar. Me buscara la manera de llevarme esa piedra tal vez no una piedra de molino, pero un bloque amarrado al cuello y llevado allá al muelle de mi ciudad y tirarme al mar antes que hacer caer este pequeñito que estaba, digamos que estaba dando sus primeros pasos en el Evangelio, pero tratando de ganarme su confianza, dije yo vamos a bromear y vamos a ver cómo resulta todo y resultó mal. Pero gracias a Dios las cosas ya se arreglaron, las situaciones se arreglaron ya y todo quedó perdonado, todo quedó olvidado. Pero nos cuesta, tenemos que pedirle perdón al Señor por cosas como esa y como le vuelvo y le repito, para mi vergüenza lo digo, porque como maestro que estoy en este momento enseñando por la gracia del Señor, es mi deber presentarme delante de ustedes como soy completamente, no tratando de creerme superior de ninguna manera. Entonces, necesito contarles mis fallas y también necesito contarles las veces que también he ganado, para que entonces todos aprendamos juntos sobre las experiencias de la vida, que todos podemos tener muchas experiencias en la vida. Ahora, mire que la palabra aquí, el Señor está hablando acerca de un ay, y hay que tener cuidado cuando la palabra nos enseña y nos dice ay, porque ese ay no solamente es una frase que connota una exclamación o una sensación de cuidado, sino que tenemos que tener cuidado nosotros al leerlo aquí, porque eso nos lleva a nosotros al Apocalipsis, cuando el Señor habla acerca de los ayes.
donde el Señor habla acerca de los ayes, que iban a ser momentos de dificultad terrible cuando llegue lo que es la gran tribulación después del arrebatamiento. Y pongámosle atención porque si la palabra de Dios aquí en el versículo 17, en el versículo 1 del capítulo 17, empieza con un ay que nos transporta a nosotros a los ayes del Apocalipsis, más adelante nos vamos a dar cuenta por qué está ese ay ahí, porque en el transcurso del capítulo el Señor está dando revelaciones apocalípticas, está dando revelaciones tremendas, y desde, imagínense, un poquito antes de que Juan recibiera la revelación o el apocalipsis en la isla de Patmos. Eh, entonces, prestémosle, por eso a veces, como siempre les digo, hay que prestar atención a los detalles que la Biblia nos ofrece, detalles tan pequeños que a veces pasan desapercibidos, que pensamos que no tienen ningún valor. Si nosotros bajamos la mirada al versículo 4, si pasamos al versículo 4, el Señor está hablando luego ahí sobre el perdón, que es algo demasiado importante. Y ojo, mire, que el Señor está diciendo, si 7 veces al día pecare contra ti y 7 veces al día volviere diciendo, me arrepiento, perdónale. No está dando una sugerencia, no está dando una sugerencia. Amados, nosotros tenemos que definir bien am, cómo nosotros creemos y cómo nosotros seguimos al Señor. Porque podemos nosotros decir, ok, Él es Dios, listo, Él es Dios. Entonces nosotros nos acostumbramos a que Él es nuestro Dios y simplemente le adoramos, simplemente lo reconocemos como el creador del universo y todo eso. Pero si en realidad nosotros hemos recibido al Señor como nuestro Salvador, entonces quiere decir que pues recibimos la salvación del Señor, recibimos por gracia ese regalo. Ahora, ¿y qué pasa cuando nosotros decidimos recibir al Señor como nuestro Señor? Como nuestro Señor. ¿Sabe qué dice la palabra? Si yo soy pues Señor de vosotros, ¿dónde está entonces mi obediencia? ¿Me entiende? Entonces, si nosotros decidimos que somos siervos del Señor, siervos de Cristo, entonces tenemos que entender que aquí no nos está dando una sugerencia, nos está dando una orden, un mandato, un mandamiento nos está dando el Señor, que perdonemos a nuestros hermanos, que perdonemos a todo aquel que nos ha hecho daño, sin importar cuál sea la situación. Esta palabra nos recuerda lo que dice en Mateo capítulo 6 verso 15 cuando le preguntaron al Señor que hasta cuánto yo perdonaré a mi hermano. Y el Señor le dijo 70 veces 7. Y si usted junta esta concordancia de Lucas capítulo 17 verso 4 y Mateo capítulo 6 verso 15, si usted junta estas dos concordancias, usted va a ver algo interesante, porque el Señor le dice aquí 7 veces al día. Imagínese una persona que lo insulte a uno, que le haga daño 70 veces 7 diario. Usted puede sacar la multiplicación, ¿cuánto es 70 veces 7? Pastor, que es bueno con los números. Vamos a ver, 7 por 7, 49, ¿verdad, pastor? 7 por 7, 49, son 490 veces que una persona le puede fallar a uno en el día y 490 veces tenemos que perdonarlo. Imagínense, algún día vamos a darnos a la tarea de ver, de ofendernos entre nosotros 490 veces a ver si llegamos a cumplir el récord. Vamos a ver quién lo hace. Pero eso sí, que nos tenemos que perdonar 490 veces también durante el día y así sucesivamente. Y algunas personas, yo sé que más de alguno conocemos a alguien que llega a la meta o que ya está por llegar a la meta, pero seguimos nosotros perdonándolo porque es lo que el Señor nos manda, no nos lo pide, ni lo pregunta, ni lo sugiere, lo manda, dice, perdónalo, perdónalo. Es de suma importancia el perdón. Y usted dirá, pero hermano, pero ¿y por qué es importante el perdón? No solamente por la satisfacción propia de perdonar a esa persona, de perdonar ese error, de perdonar ese maltrato, de perdonar esa situación difícil, de perdonar esa infidelidad, ese golpe, ese maltrato físico, psicológico, de perdonar ese momento de defraudación, esos insultos. No solo la satisfacción sentimental o emocional que nosotros podamos tener, sino también porque el Señor
Señor nos dice, nos da una advertencia. Ahí mismo en el capítulo 18 del libro de Mateo, en el verso 22, el Señor, perdón, en el Mateo 6:15, dice el Señor, si tú no perdonas, yo no te perdono. Si vosotros no perdonáis a los hombres sus transgresiones, entonces el Señor no los perdonará a ustedes. Entonces nosotros estamos obligados a perdonar, a buscar el perdón, no por compromiso, sino porque hay una advertencia. Si yo no perdono, ¿cómo puedo venir yo a pedirle perdón al Señor? No, no tengo no podría tener yo esa moral, esa cara, como decimos, de venir a pedirle al Señor perdón cuando yo no he perdonado. Y eso se aplica en todo, porque de repente nosotros no extendemos nuestra mano para darle, eso es lo que hablábamos también en el verso, en el capítulo 16 del libro de Lucas, pero el capítulo 16 del libro de Lucas hablaba sobre el rico y Lázaro. El rico nunca compartió nada con Lázaro, pero después era bueno para pedirle al Señor que le ayudara en esto, que le ayudara en lo otro, y justo cuando ya estaba ya en el momento de tormento. Entonces, nosotros no compartimos lo que tenemos o no damos al necesitado, pero venimos y le decimos al Señor, Señor, necesito esto, nos presentamos como necesitados delante del Señor, pero nosotros no compartimos con el necesitado. Entonces, eso se aplica en todo. Es una regla espiritual general que el Señor ha establecido en la vida para que nosotros aprendamos que si nosotros queremos recibir retribuciones, tenemos que dar también nosotros, retribuir de alguna manera. Por eso dice la palabra, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, pero así como prospera tu alma. Si nuestra alma no prospera de esa manera, nosotros no podemos pedir prosperidad. Entonces tenemos que ir trabajando nosotros en eso, ¿verdad? Entonces voy a hacer una corrección aquí que había comentado sobre el capítulo 17 verso 4 de Lucas. La concordancia está en el capítulo 18 verso 22 de Mateo, cuando habla el Señor de perdonar hasta 70 veces 7. ¿Verdad? Yo había mencionado Mateo 6:15, pero esa era para otra referencia. Entonces, es importante, hermanos, amados, es importante que nosotros perdonemos, sin importar lo que sea. Y aunque sea, hermano, de forma difícil, indirecta, aunque sea de forma, algunos podrían decir hipócrita, pero hagámoslo, perdonemos. Eh, de forma indirecta podemos decir, nosotros no tenemos a muchas personas cerca aquí que tal vez nos hicieron daño, que tal vez nos fallaron, pero nosotros podemos hablar con el Señor y decir, Señor, yo lo perdono, yo lo libero de esa culpa que tiene delante de tus ojos, lo libero, la libero a esta persona delante de tus ojos, Señor, y le entrego ese perdón. Hoy manifiesto ese perdón, Señor, para que seas tú el que puedas obrar en su vida. Y yo sé que vamos a escuchar buenas y bonitas noticias de personas que a veces de repente nos hicieron daño o tuvimos esas situaciones así. Por eso es bueno y es agradable que nosotros perdonemos, ¿verdad? Vamos a continuar. La lectura dice en el tema, aumentanos la fe. Dice, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. El Señor vuelve a hacer una referencia a algo, a una concordancia que está en Mateo capítulo 17, verso 20, sobre la fe como un grano de mostaza. Recordemos que eh, el Señor le decía, pues esto no se pudo lograr por vuestra poca fe, porque los discípulos fueron a tratar de liberar a un endemoniado, fueron a tratar de hacer algunas proezas, algunas cosas sobrenaturales, pero el Señor le dijo, pero ellos le preguntaron, maestro, ¿por qué no pudimos hacerlo? Y el Señor le dijo, por vuestra poca fe, porque si tuvierais fe como un grano de mostaza, podéis decirle a este monte, eh, quítate de aquí y échate en el mar, y nada les será imposible. Entonces, aquí está haciendo la misma referencia cuando ellos le preguntaron,
Señor, aumentanos, cuando le dijeron, aumentanos la fe. Es como, se entiende como una pregunta, Señor, ¿qué podemos hacer para aumentar la fe? Aumentanos la fe porque nosotros queremos hacer las cosas que tú haces. Nosotros queremos entender las cosas que tú haces. Y ahí es donde hay un detalle, porque es casi imposible que nosotros podamos entender las cosas que Dios hace, porque las cosas que Dios hace van en contra de toda la naturaleza, van en contra de todo tipo de principios naturales. Porque una persona que se ha caído y se ha quebrado la espalda, por ejemplo, se quebró la columna y esta persona no camina y el Señor lo levanta de esa silla de ruedas cuando los médicos le habían desahuciado diciendo que no podía caminar, eso va en contra de la naturaleza, porque la naturaleza dice que no puede caminar por la fractura que tiene en la espalda. O una persona que tiene cáncer y que es cáncer terminal, o una persona que está sufriendo por algún tipo de enfermedad terminal y de repente el Señor lo sana. Eso va en contra de porque la naturaleza tiene que seguir su cauce. Si una enfermedad viene a la vida de una persona, que es una enfermedad una enfermedad terminal, en el término natural, en el término biológico, eh, esta persona tendría que morir porque por eso se le llama enfermedad terminal, pero el Señor lo sana, entonces no tiene sentido. No tiene sentido ver ese tipo de cosas, no tienen sentido. Ver algún tipo de restauración en una familia, ver cosas sobrenaturales no tienen sentido. Entonces nosotros no podemos tratar de entender qué es lo que Dios hace y cómo Dios lo hace. Por ejemplo, le voy a extender un poquito algo más de profundidad. Dios dice la palabra que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Eso significa que Dios tiene control del pasado, presente y futuro de nuestra existencia, de nuestra vida. Esto que le estoy diciendo, apúntelo a mi cuenta, ¿verdad? Esto es un pensamiento mío que yo me pongo a razonar cuando estoy leyendo la palabra y cuando estoy pensando en el poder que tiene el Señor, ¿verdad? Entonces ahí si usted quiere lo puede tomar y si no, pues deséchelo, ¿verdad? Este es mi pensamiento. El Señor al tener cuidado por ejemplo, al tener cuidado del tiempo, porque el Señor es un ser, Dios es un ser atemporal, o sea, el tiempo no le afecta a Él, mas sin embargo, Él puede disponer del tiempo, ya sea en sus tres fases, el pasado, el presente y el futuro. Recordemos que la creación está basada y está hecha en trinidades. Tenemos, por ejemplo, la Trinidad de la creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, donde habla sobre el tiempo, el espacio y la materia. Son tres, donde el tiempo se divide en pasado, presente y futuro, donde la materia se divide en sólido, líquido y gaseoso, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, son Trinidad de Trinidades. Entonces, el Señor tiene cuidado de todas esas cosas. Entonces, si el Señor tiene cuidado del pasado, Él puede ordenar cosas en el pasado para que en este momento de nuestro presente puedan suceder o puedan reparar algo que sucedió en el pasado cuando nosotros clamamos a Él, porque Él es el que pone todas las cosas en orden. Porque a veces pensamos que alguien viene al Señor muy tarde, pero no vino muy tarde. El Señor puso las cosas en orden. Cuando a veces nosotros decimos qué casualidad que pasó esto, no fue casualidad, no fue casualidad. ¿Por qué? Porque el Señor puso las cosas en orden desde el pasado, tomándolo en cuenta desde el pasado, poniendo algo ahí en el pasado, moviendo los hilos en el tiempo. ¿Para qué? Para que entonces todo fuera en esa misma línea temporal hasta llegar a nuestro presente. Entonces Dios tiene cuidado hasta de todo eso. Imagínese. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la fe, hermano? Que lo que a mí me toca no es tener una fe tan grande para que yo pueda mover todo lo que el Señor hace y entender todo lo que el Señor hace. No tengo que tener una fe del tamaño de una montaña. Cuando el Señor se refiere a que nosotros tengamos la fe como un granito de mostaza, no se refiere al tamaño de la fe. Está haciendo una comparación. Una comparación no en cuestión del tamaño, sino que lo que les está diciendo es que nuestra fe sea sencilla, que lo que nosotros tenemos que hacer es simplemente creer que Él lo puede hacer.
sin importar el tiempo que sea, sin importar lo que sea, nos está diciendo que tenemos que creerlo, debemos de creerlo. Eso es lo que nos está diciendo el Señor, que por decirlo así, pequeña que sea nuestra fe, que esté fundamentada en que Él lo puede hacer, sin importar lo que sea. Entonces, nos preguntamos nosotros, por ejemplo, ¿será que los discípulos, al fin pudieron tener una fe como un granito de mostaza para hacer lo que hicieron? ¿Será que la fe que tenía Juan, que pudo ver el Apocalipsis, pudo recibir la revelación, o póngale, o no sé, no nos vayamos tan lejos de la vida de Juan? La fe que tuvo este hombre de que lo tiraron eh, en una tina con aceite hirviendo para matarlo, y este hombre lo tiran y este hombre se sentía como un pececito en el agua, diciendo, ¿y esto qué? ¿A qué hora van a calentar el aceite? ¿Oh? ¿A qué hora van a calentar el aceite que dijeron que me iban a matar aquí? Y la Biblia, y sí, no le pasó nada, no le sucedió nada. Entonces, ¿será que él tenía la fe como un granito de mostaza para eso? No, simplemente creyó en las palabras del Señor. Si Él dice que nos puede sanar, nos va a sanar. Si Él dice que nos puede restaurar, nos va a restaurar. Lo que tenemos que hacer es creer. Porque entonces, ¿sabe qué es lo que pasa? Caemos en una situación en la que decimos, oh, es que el hermano no tiene fe, o es que el hermano tiene un poquito de fe, o el otro tiene más fe que el otro, o el otro confía, o el otro cree más y el otro no cree, y el otro cree, la fe de él es como una montaña, la mía es como un granito de mostaza. Entonces empezamos nosotros a ponerle ese tamaño, ese límite de tamaño a la fe que los demás tienen o a la fe que tenemos nosotros. Entonces lo que el Señor quiere es que nosotros creamos sin importar nada, independientemente, que tengamos una fe para la voluntad de Él, que tengamos una fe ciega, que simplemente cerremos nuestros ojos y nos dejemos guiar por Él. Dejemos que Él haga lo que tiene que hacer, lo que prometió que iba a hacer y lo que dijo que puede hacer. Y para mi Dios no hay nada imposible. Eso es lo único que tenemos nosotros que creer, que no hay nada imposible. Que cuando vamos a orar, que las personas a veces dicen, sí, hermano, voy a llegar tal día para que oren por mí. ¿Y por qué tal día? Ahorita lo llamo, venga, ahorita oremos, Padre, en el nombre de Jesús. No, y es que ¿y cuándo puede venir a orar por mí? Ahorita mismo. Y llamamos y en el nombre de Jesús. Nos encontramos a una persona en la calle y no, mire que estoy pasando por una situación tan difícil que no sé qué. Ore por mí, hermano. Sí, sí. Y a veces que le decimos, sí, sí, cuando esté en mi casa voy a orar por usted. O sí, lo voy a poner en la cajita de peticiones. No, espérese, ahorita vamos a orar aquí. Ay, aquí en la calle, es que esto es así. Mi fe no se condiciona a las locaciones, al lugar donde esté. Mi fe se condiciona a que Dios puede hacerlo, punto, en cualquier momento, en cualquier lugar. Y han pasado cosas extraordinarias, personas que han sido sanadas, personas que han sido restauradas, bendiciones que han llegado por tomar ese atrevimiento, eso es lo que yo le llamo locuras de fe. Cuando cuando logremos hacer este tipo de cosas, nos vamos a dar cuenta de que nuestra fe, hermano, es como un granito de mostaza. Vaya, si lo queremos poner así como Jesús lo dijo, cuando alcancemos a hacer este tipo de cosas y no solamente orar hasta que lleguemos a la iglesia o orar en lo secreto nosotros en nuestra habitación, no, en ese momento, porque todos los milagros que sucedieron frente a alguien, todos los milagros que sucedieron de manera expuesta frente a las demás personas, y de alguna manera el Señor obró de esa manera como Él quiso cuando Él estaba caminando aquí en la tierra, ¿verdad? Entonces, si tenemos fe como un granito de mostaza, o sea, si creemos de manera sencilla y humilde que el Señor lo puede hacer, lo va a hacer. Las cosas van a suceder en el nombre de Jesús. Continuamos la lectura. Am, si mi pastor me puede ayudar leyendo, vamos a dar turnos de lectura ahorita. Del verso 7 pastor, la siguiente historia que está ahí, del verso 7 al verso 10. Deme 15 segundos que voy a conectar el teléfono que me pidió batería. Espérenme. Aprovecho los 15 segundos para darle la Ya. bienvenida a la hermana Karina, hermano Flavio, que se anexaron también.
Bueno, Que Dios me lo bienvenidos, bendiga. hermanos. Bienvenidos a un nuevo año. Amén. Dios le bendiga a todos. Sorry que entré tarde. Me dijo del 7 al ¿cuál? Al Al, 10. al 10, sí. El deber del siervo. Esta es una pregunta y dice, ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? Y hay otra pregunta, el 8, ¿no le dice más bien, prepárame la cena? Cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú. Otra pregunta, el 9. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Amén. El Señor está hablando aquí sobre, digamos, en términos parabólicos o de parábola, pero así hace una comparación y dice, ¿quién de vosotros que tiene un siervo que ha estado trabajando todo el día, que se ha estado manteniendo en sus labores, cuando llega a la casa, ustedes le dicen, ven, no, ya trabajaste todo el día, ven, siéntate y come, vamos a disfrutar de la cena? No, más bien lo pones a hacer la comida. Entonces, el Señor está haciendo la comparación, no hablando sobre el amo, sino hablando sobre los siervos. ¿Por qué? Porque en el tema dice aquí el deber del siervo. Cuando el siervo termina de hacer su trabajo, cuando el siervo termina de hacer su trabajo, él sabe que regresa a la casa y él sabe cuál es su deber en la casa. Póngale de mayordomía, póngale de cocina, de lo que usted quiera ponerle, pero él sabe cuál es su deber. Y aquí es donde nosotros nos enfrentamos con lo que comúnmente se llama en todos los trabajos la milla extra. La milla extra es cuando de repente salimos a las 5, pero nos quedamos hasta las 5:30 haciendo algo, nos quedamos hasta las 6, de repente que marcamos la salida y porque dicen, no, no, no nos van a pagar overtime y todo, pero necesitamos terminar esto. Bueno, marcamos la salida, nos quedamos esa media hora o nos quedamos esa hora. Eso es dar la milla extra, sea que ellos lo vean o les agrade o lo que sea, pero eso es dar la milla extra. Recuerdo una vez trabajando era un supermarket allá en Tela, en mi ciudad, en Honduras. Eh, Recuerdo que uno de los jefes dejó un papel tirado en el suelo y todos pasaban y pasaban y pasaban, y me incluyo. Y pasábamos y pasábamos y pasábamos y nadie. Y el jefe volvió y recogió el papel. Al día siguiente en la mañana, nos reunieron y dijeron, aquí hay un problema porque todos, todos vienen a trabajar, pero a nadie le interesa el bienestar, parece, del trabajo. A nadie le interesa el bienestar del otro, porque yo dejé un papel tirado en el suelo y todos le pasaron por encima y nadie lo recogió. Un papel que era basura. Nadie lo levantó para tirarlo a la basura. Parece que todos están enfocados solo en hacer lo que les toca y se les olvida que todos trabajamos aquí, eh, ¿cómo se llama? Para un mismo fin. Entonces, el punto aquí es que, por ejemplo, nosotros estamos sirviendo al Señor, pero tratemos de no ser tan protocolarios, porque mantenemos siempre ciertos protocolos. Por ejemplo, el día de ayer me gustó mucho con la pastora que nos acompañaron los pastores al grupo de célula y íbamos a orar y la pastora dijo, quiero que oremos por la familia aquí, por la familia que son anfitriones de esta célula. Salimos de la rutina, salimos del protocolo, salimos de todo lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque siempre nos mantenemos en que llegamos, oramos, la enseñanza, si hay refrigerio, comemos y adiós, nos vamos. No, no, o sea, estuvo bien porque hicimos lo que nos tocaba hacer,
Pero entonces aquí en esta versión de la escritura es bien fuerte porque dice, siervos inútiles somos, pues lo que habíamos de hacer hicimos. Hay una versión que me gusta bastante, que es la versión de la palabra de Dios para todos, o la Biblia PDT, que dice, siervos sin mérito somos. Siervos sin méritos somos. ¿Por qué? Porque solamente hemos hecho lo que se nos ha mandado hacer. No hacemos algo extra. Tal vez por miedo a salirnos del protocolo, qué van a decir. Entonces, tenemos que aprender nosotros como siervos. Tenemos que aprender como siervos a que si terminamos nuestra jornada de trabajo y llegamos a la casa, empezar a preparar la comida para el Señor, empezar a preparar la comida para el amo. Que si a mí me tocó solamente el ministerio de evangelismo, si a mí me tocó solamente el ministerio de células, si a mí me tocó solamente el ministerio de mantenimiento, no, yo tengo el ministerio de mantenimiento, yo no puedo andar vendiendo comida para sostener la obra. Yo no, ¿cómo yo le voy a... No, el hermano Eduardo no ha venido. ¿Qué habrá pasado? Será que se paró en los trenes y por eso no ha llegado a la iglesia? Le voy a hacer una videollamada. Hermano, ¿cómo se conectan estos micrófonos? Le voy a ir sacando las cosas para ponerlas ahí arriba porque ya vamos a empezar el culto. Ah, no, pero yo soy ujier, yo tengo que estar en la puerta. Oh, no, a mí me toca estar en el altar cantando. No sé si me explico. Cuando nosotros hagamos algo como eso, podemos decir que somos buenos siervos. Cuando estemos pendientes de todo, porque todos trabajamos para la obra del Señor. Todos, en todo lo que podamos hacer. Todos. Cuando nos vamos de la iglesia, por ejemplo, nos levantamos, más principalmente nosotros los líderes, nos levantamos y echamos una ojeadita ahí a ver que no haya una basurita, que las sillas estén derechitas, que no necesitemos que nuestro pastor nos lo esté diciendo, sino que en lo que vamos avanzando vamos dejando las sillas bien. Y que dicho sea de paso, lo que hablábamos en el capítulo 16, lo que hablábamos en el capítulo 16 del libro de Lucas, que si somos fieles en lo poco, Dios nos va a poner en lo mucho. Si nosotros no cuidamos el templo que ahorita estamos rentando, ¿cómo esperamos nosotros que el Señor confíe en que vamos a cuidar el templo que Él nos tiene preparado o el templo que va a ser de nosotros? Cuando no cuidamos, cuando escuchamos un ruido raro y decimos, hermano, ¿era usted que estaba ronco mientras estaba cantando o es que sonó algo extraño ahí? Hermano, ¿y eso qué? ¿Por qué pusieron eso ahí? ¿Y por qué mueven esto? Y por qué suena eso de esa manera? Porque estamos solamente enfocados en lo que nos toca hacer y se nos olvida la milla extra, se nos olvida avanzar un poquito más, hacer más de lo que nos toca hacer, porque al final de cuentas no lo está haciendo para el pastor. Yo creo que el pastor, si él pudiera, él en su corazón, él le daría un salario a cada uno de los líderes del ministerio. Ojalá que el Señor lo permita, pero no lo hacemos para él, lo hacemos para el Señor. Hay una frase muy fuerte que escuché por ahí que alguien solía decir y decía, Señor, yo te sirvo. Si tú me quieres bendecir, bendíceme, pero es que para mí servirte es un placer. Después de todo lo que tú has hecho por mí, que yo vaya a venir a pedirte una bendición en retribución. No, yo quiero servirte en todo lo que sea posible. Como dice nuestra pastora Hilda, como dice ella, me voy a deshacer completamente sirviéndole a Él. Voy a dejar toda mi energía, mi fuerza sirviéndole a Él sin importar lo que sea. Porque de repente ella prepara la comida para los niños de la escuela dominical y ahí no, yo ya preparé la comida, a ver quién da la clase. No llegó la maestra. ¿Y qué sucede? Entonces, no, voy a dar la clase yo también. Ya preparé la comida, pero voy a dar la clase también. Preparé el refrigerio, pero también voy a dar la clase. Voy a orar, voy a levantar la ofrenda, voy a levantar mi mano para poder servir, no solamente estar sentado. Entonces de ahí nosotros nos levantamos y no vamos a hacer lo que la palabra dice, siervos inútiles o siervos sin mérito, porque solo hacemos lo que se nos manda hacer. Porque vemos en la necesidad en la célula y no hablamos con los pastores. No le decimos, pastor, fíjese que le hizo falta
una medicina a la hermana. Pastor, fíjese que están pasando por una situación difícil. ¿Cree usted que podemos ir a orar por el hermano, por el esposo de la hermana, por la esposa del hermano? Pastora, fíjese, le encargo a estas personas. O de repente eh, necesitan RAI los jóvenes para ir al estudio. Vamos a buscar la manera de llevarlos a quien sea, por donde sea, y voy hasta donde sea para que ellos puedan ser edificados. Ah, no, yo soy siervo en la iglesia. Yo estoy sirviendo en la iglesia, ahí en la puerta recibiendo a los hermanos. A mí no me estén hablando de jóvenes, que yo soy el líder de caballeros. A mí no me estén hablando de jóvenes porque yo soy de matrimonio. No, perdón, pero la palabra sí lo dice. Somos siervos inútiles porque hacemos solamente lo que nos toca hacer y no más allá de lo que el Señor nos pide, ¿verdad? Entonces, es una palabra muy fuerte, pero eso lo tenemos que aplicar nosotros en nuestro grupo de célula. Ver la necesidad que hay en la célula y empezar a atacar esa necesidad. Ah, no, yo solo voy a predicar y voy a darle enseñanza. Y ahí el que quiera agarrar las cosas, que la agarre. No, relaciónese con ellos, hable con ellos, con los jóvenes, con los niños, juegue con los niños, tómese un minuto para jugar con ellos, para preguntarle qué están jugando en su teléfono, cómo le fue en las clases, en la escuela. Tómese un minuto para ganarse la confianza de ellos. Porque nuestro deber no es solamente llegar a predicar, nuestro deber es ser nosotros mismos, porque al final de cuentas, la mejor Biblia que las personas van a poder leer es nuestro testimonio, es nuestra forma de ser, es nosotros mismos representando al Señor. Esa es la mejor Biblia que ellos van a poder leer, es el mejor estudio que la gente va a poder tener. Entonces, hay que hacer más de lo que el Señor nos pide, porque así entonces vamos a ser siervos con mérito, vamos a ser siervos dignos. No digo que esté mal que hagamos solo lo que nos toca hacer, pero el Señor nos está pidiendo, nos está, hermanos, dándonos valor, valentía para que nosotros podamos optar y decir, sí, yo voy a hacer un poquito más, me voy a mover un poquito más, porque eso lo merece el Señor. Entonces, este es un llamado para todos nosotros. Y cuando nosotros enseñemos esto a las personas de la célula, decirle, hermano, el Señor nos está pidiendo un poquito más. No solamente nos quedemos escuchando. ¿Qué tal si un día usted lee? ¿Qué tal si un día usted se levanta para recoger la ofrenda? ¿Qué tal si un día usted ora? Y así sucesivamente. Y dígalo y hágalo hasta que la persona entienda y reciba de parte del Espíritu Santo la necesidad de hacerlo, porque entonces esta persona va a hacer más de lo que el Señor está pidiendo, que no solamente es escuchar su palabra, sino actuar. Ven, vamos a continuar. Me gustaría, vamos a ver, pedirle si está por ahí nuestro hermano Imer, si nos ayuda con la lectura del verso 11 hasta el verso 19, que es el siguiente relato que está ahí. Dice, 10 leprosos son limpiados. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amén. Tu fe te ha salvado. Tenemos aquí nosotros una historia muy bonita que encierra muchísimo más que simplemente la sanidad de 10 personas. Sabemos, creemos y entendemos que el Señor puede sanar en cualquier momento, cualquier cantidad de personas. Hemos estado, creo que muchos de nosotros hemos estado en cruzadas evangelísticas o cruzadas de milagros y hemos visto cantidades de milagros.
Incluso hasta por la televisión hemos visto cómo el Señor hace milagros en esos movimientos. Pero aquí hay algo importante que nos deja saber el Señor. Por ejemplo, la importancia de dar gloria a Dios con el agradecimiento, con el agradecimiento. Ser agradecidos refleja muchísimo en nosotros. Ser agradecidos no solamente de palabra, no solamente decirle gracias, Señor, solamente decirle gracias, Señor, sino que si yo le digo, por ejemplo, si yo le digo, Señor, gracias por el carro que me diste, pero de repente no lo pongo al servicio del Señor, o viene un hermano y me dice, hermano, ¿me puede llevar? Porque fíjese que no necesito ride, ¿me puede venir a traer? No, hermano, es que mire que la gasolina está cara. Y es que no pude trabajar bien esta semana y para echarle gasolina está bien, bien complicado. Entonces, ¿de qué forma yo le estoy agradeciendo al Señor? ¿Por qué? Porque este hombre leproso le vino a agradecer al Señor con algo, con obras. Se acercó a él, se postró delante de él, le dio gracias. Tal vez los otros 9 que se fueron caminando, tal vez ellos iban alegres y decían, ay, qué bueno, gracias a Dios, que ya nos sanamos, vamos a presentarnos delante del sacerdote. Porque al presentarse delante del sacerdote, ellos tenían la obligación de pagar un tributo por lo que había pasado, porque ya estaban limpios. Tenían esa obligación. Entonces, al final de cuentas, ellos lo iban a hacer. Entonces, ¿qué pasa con este hombre? Este hombre lo hizo de una manera diferente. Se acercó a la fuente principal, se acercó a Jesús directamente a darle gracias a él, postrándose de rodillas, postrándose y glorificándole a él. Entonces, no solo se quedó con un gracias mientras iba caminando, sino que se acercó y se postró. Hubo una acción en su vida. Entonces, nosotros podemos hacerlo de esa manera también. Nosotros podemos demostrar una acción, demostrar el agradecimiento que le tenemos al Señor con una acción de cualquier manera y que sea el Señor el que nos diga a nosotros cómo tenemos que hacerlo, que sea el Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos diga cómo nosotros podemos regresar a darle gloria al Señor y agradecerle. Mire que la Biblia hace un énfasis en que era samaritano, ahí mismo en el verso 15 y 16. La Biblia hace un énfasis en que él era samaritano. Recordemos que como samaritano, él era un gentil, era un extranjero. Por ende, samaritano no significa que es una persona indigna, significa que era una persona inmerecedora. Claro que la palabra samaritano no significa eso, ¿verdad? No tiene esa traducción, pero se entiende cuando hablan acerca de manera despectiva hacia un extranjero. Entonces se entiende que era una persona inmerecedora, alguien que no debería haber pedido ninguna sanidad. Ahora, lo más hermoso de esto es que una persona inmerecedora se acercó a darle gracias al Señor. Una persona reconoció que él era inmerecedor de lo que estaba recibiendo y gracias a eso se acercó a darle gracias al Señor por ese regalo inmerecido. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que darnos cuenta de que, uno, el liderazgo que se nos ha otorgado es inmerecido. Por ende, nosotros debemos glorificar al Señor por lo que se nos ha otorgado, por lo que se nos ha dado, porque se nos ha dado la oportunidad de ser mayordomos. ¿De qué? En el caso, por ejemplo, de los líderes de jóvenes, son mayordomos de las vidas de estos otros jóvenes. Los líderes de matrimonio son mayordomos de los matrimonios que están ahí en la iglesia y fuera de la iglesia. En el caso, por ejemplo, en el caso, vaya, que me toca estar con el sistema, con todo lo que es la parte técnica del sonido de la iglesia, yo soy el mayordomo de todo el equipo. Me toca cuidarlo, me toca verificar ahí, tratar de pelearme con cualquiera que esté tomando agua cerca de la consola, que se puede caer eso ahí y si se cae esa agua en la consola, nos fregamos por completo. Entonces, somos administradores, somos mayordomos de lo que Dios nos ha dado, somos inmerecedores de cualquier tipo de gracia que el Señor nos pueda dar. Porque la Biblia dice que el que peca es digno de muerte. Si nosotros hemos pecado, tenemos que darle gracias al Señor por haber despertado esta mañana.
Si cometimos un error, si le fallamos al Señor, tenemos que darle gracias a Él porque amanecimos, logramos abrir nuestros ojos en la mañana. Entonces, ese es un gran punto de ser agradecido. Ser agradecido significa reconocer que somos inmerecedores de lo que tenemos, de lo que Dios nos ha dado, la familia, nuestras relaciones, nuestro trabajo, las bendiciones que el Señor nos da, la oportunidad de irnos de vacaciones en algún momento, la salud de nuestra familia, aunque a veces se nos ataca de repente un poquito, pero ahí está todavía la mano del Señor obrando porque todavía está con nosotros, nuestro familiar, nuestros amigos, ahí está. Y si fue la voluntad de Él que partiera de este mundo, pues, gloria a Dios también. Yo he perdido mucha gente también, que he orado por ellos para que el Señor los sane, pero el Señor dice, no, yo me lo llevo porque es mío. Estamos en la voluntad del Señor, pero lo importante es agradecer, ser agradecidos. Y nosotros podemos enseñarle a nuestros hermanos, a las personas que están en nuestro grupo de célula, a ser agradecidos con el Señor, a honrarle a Él, a glorificarle a Él por las cosas que Él hace. A poner, a hacer conciencia de las cosas que tenemos, que a pesar de fallarle al Señor, Él sigue siendo fiel, ¿verdad? Él sigue siendo fiel. Estamos a la mitad del capítulo, estamos a punto de terminar la última historia o el último relato. Y me gustaría preguntarle si alguno de ustedes tiene alguna sugerencia, una opinión o una pregunta con respecto a lo que estamos leyendo. Veo que algunos tienen sus libretitas, veo que algunos tienen, ah, vi lapiceros por ahí flotando. Entonces me imagino yo que han estado apuntando o por lo menos señalando los versículos. Así que si alguien tiene alguna pregunta, si alguien tiene alguna sugerencia, alguna opinión, algo que quiera aportar para la clase, vamos a dar un minutito. Ahorita a las 8:35 continuamos para poder terminar rapidito la última historia, porque en lo último sí quiero que prestemos mucha atención, porque vienen revelaciones apocalípticas en este capítulo, ¿verdad? ¿Alguien más? Yo estaba viendo, hermano y hermanos, eh, Dios recalca mucho que, que de los que más espera Él, no son agradecidos. Y del que menos espera a Dios es el que termina siendo más agradecido. Porque he visto varios ejemplos en la Biblia con los samaritanos, siendo personas que no son judíos, que no son nacidos en Israel, son extranjeros, son como nosotros, gentiles, que no somos judíos. Y usted puede ver este ejemplo que el más agradecido de todos, quizás los otros 9 eran judíos, de los que estaban con lepra, y el que regresó a dar gracias, ¿quién fue? El extranjero, el que pudiera más bien Dios no haber esperado el agradecimiento de él, sino de los otros 9. ¿Y qué pasó con el buen samaritano también? Con aquel que fue golpeado y que pasó un sacerdote y que pasó un judío y le echaban de menos a aquel que estaba tirado en el suelo. Y pasó otro samaritano que fue el que se hizo cargo de la persona que estaba golpeada. Entonces, nos sigue recalcando eso el Señor, que los que debemos ser agradecidos con Él, terminamos siendo menos agradecidos que los que realmente, quizás hasta del que no es cristiano, a veces termina siendo más agradecido con Ujú. Dios. ¿Y qué, Sí. qué pasó con la mujer samaritana? Cuando el Señor se acercó al pozo de Jacob a tomar agua y ¿quién estaba ahí? Una mujer samaritana, una mujer gentil, una mujer extranjera. Y el Señor, ¿por qué no se le acercó a judíos, sino que se le acercó a una mujer extranjera? Y Así es. esta No, mujer, ¿cómo y que resultó dijo el esta mujer? Señor, pero y que dijo el Señor, me es necesario pasar por ahí, dijo, porque se Sí, iba a encontrar con ella. porque Sí. él sabía que él se iba a encontrar con esta mujer, no con judíos. Porque Ujú. la misma palabra dice que a los suyos vino y los suyos le desecharon, no le recibieron.
Entonces, más bien Dios mira que del que menos espera es el que más cree en él y más tiene fe en él, porque ni los mismos judíos creen en Jesús. Más bien nosotros que hemos sido extranjeros y gentiles, creemos y somos más agradecidos. ¿Y qué pasó con esta mujer siendo extranjera, samaritana? Empezó a platicar con el maestro y salió aquella mujer en agradecimiento a contar las buenas nuevas a todo el pueblo de Samaria. Y vino toda esa gente corriendo a conocer al maestro. Y los que estaban con Jesús más bien le querían matar. Y Ujú. esta mujer más bien en agradecimiento trajo todo un pueblo y creyó en Jesús. Entonces, eso me llama mucho la atención que Jesús habla bastante de samaritanos y da ejemplo que siendo extranjeros terminan siendo más agradecidos que los propios que se pueden suponer hijos de Dios, ¿verdad? Desde el principio, porque imagínense, los magos venían de Oriente y llevaron ofrendas para adorarle. Y en cambio, Herodes más bien los mandó a matar, mandó Sí. a matar a los niños para deshacerse de él. Desde el principio vemos que los extranjeros anhelan algo, o anhelamos, mejor dicho, algo diferente, algo nuevo, algo mejor de lo que siempre estamos acostumbrados. Desde el principio, porque vemos al centurión romano cuando recibió su milagro también, el endemoniado gadareno que por agradecimiento quiso seguir al Señor, quiso seguirle y servirle, y aún así el Señor le dijo, no, lo que tienes que hacer es ve a tu familia, ve a tu casa, ve a decirles lo que has recibido, lo que te ha pasado. Entonces, los extranjeros de repente somos los que más necesitamos del Señor, ¿verdad? Entonces, ¿alguien más que quiera aportar? Bueno, sí, solamente quería como a ver cómo iba la relación de la historia del pasaje, ¿no? En el principio nos dice que nuestra fe debería ser sólida, ¿verdad? Y aquí Ujú, también vemos un acto de fe en estos leprosos porque él en realidad no les dice los voy a sanar o sean sanos, sino que él les dice preséntense ante el sacerdote, pues. ujú, Hasta ese entonces todavía eran leprosos, digamos, no estaban sanos, pero dice que durante el camino, yendo hacia al sacerdote, dice, cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. No estaban sanos. Ante el ujú, sacerdote solamente se mostraban las personas que ya estaban sanas, ¿verdad? Entonces dice, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados, ¿verdad? O sea, podemos quizás tener fe, pero aquí pareciera que nos enseña que la verdadera fe también va acompañada de la gratitud, ujú, porque los muchachos, los otros leprosos igual fueron sanados porque tuvieron fe, ujú, pero este regresó y este pareciera que no era judío. Me da a mí la impresión que quizás los otros sí eran judíos, ¿verdad? Entonces, sí, o sea, la gratitud también forma parte o es una base fundamental de la fe, solamente. amén. Y no solamente en ese caso, porque imagine que el samaritano llegó y el Señor no le dijo, tu fe te ha sanado, le dijo, tu fe te ha salvado. Entonces el samaritano no solo recibió sanidad, sino que recibió salvación, sino que recibió salvación también. Bueno, vamos a continuar. Mi hermana Karina, si está por ahí, mi hermana Karina, me ayuda por favor leyendo am, desde el versículo 20 hasta el versículo 25, por favor. Versículo 20 al versículo 25, mi hermana Karina. Amén. La palabra de Dios se le honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice la venida del reino. Preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán hello aquí o hello allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando deseareis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán, hello, aquí
ójelo allí. No vayáis ni lo sigáis, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación, como fue en los días de Noé. Así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Y el que en el campo, asimismo, no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y respondió, le dijeron, ¿dónde, Señor? Él les dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntará también las águilas. Amén. Aquí vamos a desglosar bastantito. Voy a tratar de ser breve, pero al mismo tiempo bastante entendible. En el verso 24, para que nosotros podamos explicar esto en nuestro grupo de célula o en nuestro altar familiar, en el verso 24 dice, el día del Señor será como un suceso rápido y sin advertencia, debemos estar listos. Mire qué cosa tan tremenda, porque cuando el Señor está hablando acerca de cómo el relámpago al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Ahora, nosotros tenemos que estar listos, hermano, para no ver ese día. Nosotros tenemos que estar listos para no experimentar ese día. ¿Por qué? Porque cuando el Señor está hablando de ese día, se está refiriendo a un tiempo después del arrebatamiento. Ya le voy a explicar por qué. En el caso, por ejemplo, el Señor explica acá, dice, primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. El Señor está advirtiendo sobre su muerte. Mantenga en su cabecita lo que es la palabra del verso 24, donde dice en su día, ¿verdad? En su día. Guardemos eso ahí en nuestra cabecita. Dice, es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Donde el Señor empieza a decir que Él va a morir. Donde el Señor dice que está profetizando que Él mismo pues tiene que padecer por los pecados de la humanidad. Ahora, dice después el Señor, como en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Ya está hablando en este versículo en plural. Al principio dijo en su día, pero aquí dice en los días. Ok, entonces está refiriéndose a tiempos diferentes, no está refiriéndose al mismo momento, ¿verdad? Entonces dice, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y lo destruyó a todos. Vuelve a decir día. ¿Por qué la palabra no dice hasta el momento en que entró Moisés en el arca? Porque lo que el Señor quiere hacer aquí es hacer una distinción de tiempos, de tiempos. ¿Por qué? Mire, dice aquí mismo, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y lo destruyó a todos. El arca representa, póngalo de esta manera, la nube,
en la que el Señor, porque dice la palabra que seremos arrebatados y lo vamos a recibir a Él en las nubes. Entonces póngale que el arca es la nube. Y el Señor, póngale que Noé está tipificando a Jesús. Ahora, cuando entró Noé en el arca, entró con su familia, rescató a su familia, ojo, pero también dice que entraron los hijos de Noé y entró, dice, las esposas, las mujeres de los hijos de Noé. Entonces, ellas no eran familia de sangre. ¿Por qué? Porque ahí estamos viendo una separación entre los judíos y los gentiles. Mire qué cosa tan bella, tan preciosa. La palabra de Dios es hermosa lo que nos revela. Esta es una separación entre los judíos, los que son salvados por sangre, por pacto, y los que son salvados por gracia. Mire qué cosa tan bella, Dios mío. Entonces, ¿qué pasa? En el tiempo del arrebatamiento, muchos de los que son judíos y ellos han creído en Jesús como su Salvador, van a ser levantados. Y lo mismo con nosotros, vamos a ser levantados en el tiempo del arrebatamiento. Y después, por eso dice, hasta el día en que entró Moisés, hasta el día en que entró Noé en el arca, entonces Dios destruyó todo. Ese día esos son días de destrucción, los que vienen, que no son días, sino años, que son 7 años de gran tribulación. Ahora dice, asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Está haciendo referencia a otro día. Entonces, luego dice, en aquel día en que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Menciona en este momento 3 días: el día de Noé, después dice hasta el día en que Lot salió, y am, después dice el día en el que el Hijo del Hombre se manifieste. Menciona esos 3 días. Cuando menciona también dice, en aquel día en el que esté en la azotea y sus bienes en la casa, no descienda a tomarlos. El día del Señor, el día que el Señor se manifieste, ese va a ser el momento en el que el Señor va a venir ya después del arrebatamiento. Es importante que le demos nosotros, hermano, que le tomemos en cuenta que la manifestación del Señor o del día del Señor no es lo mismo que el del rapto, lo que nos menciona en el verso 30. No es lo mismo que en el rapto. Ese día del Señor, dice la palabra, que va a ser un día tremendo, un día de luto, un día de mucho dolor, porque el Señor va a venir a imponer su reino. El Señor en este momento lo está exponiendo a quien lo quiera, pero cuando el Señor venga, lo va a imponer, dice, con vara de hierro. Entonces, esos 3 días a nosotros nos señalan los 3 años y medio de tribulación y de gran tribulación que van a haber. Por eso el Señor menciona después, dice, así serán en los días del Hijo del Hombre, haciendo una separación de ese tiempo, porque los días están tipificando años de tribulación y de gran tribulación. Ahora, más adelante dice el Señor en el verso 32, acordaos de la mujer de Lot. Pero ahora quiero que entendamos algo importante, antes de pasar a ese punto. Si usted se da cuenta de que dice, como en los días de Noé, dice, que comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, usted se ha dado cuenta de que esas cosas son muy normales: comer, beber. Yo estoy bebiendo mi cafecito. Eso son cosas muy normales. Se casaban y se daban en casamiento. Son cosas normales que han pasado. ¿Por qué tienen que tener tanta relevancia aquí? Porque entonces lo que el Señor está señalando es que ellos comían cosas que no eran comunes, o ellos hacían cosas que parecían normales, pero que no eran correctas. ¿Qué era lo que comían? ¿Qué era lo que bebían? ¿Cómo se casaban? Nos podemos poner nosotros a darnos cuenta y ver hoy en día cómo la gente está menospreciando el matrimonio, de tal manera que están permitiendo que dos personas del mismo sexo se puedan casar.
de tal manera que están permitiendo que una persona se pueda casar con su perro, que una persona se pueda casar con un pedazo de trapo, con un muñeco de cera. Están menospreciando eso. Entonces, en aquellos tiempos no se daba eso. No, en los tiempos antiguos no se daba eso. Mi pastor que tiene 50 años, no sé si alguna vez vio ese tipo de cosas. Cuando estaba joven, cuando estaba niño, no se miraban esas cosas. Ahora lo estamos viendo. Ese tipo de cosas. Se casan y se dan en casamiento de una manera diferente a lo que siempre hemos visto. Comían y bebían. Saben que hoy en día hay personas que están comiendo y bebiendo sangre humana. Investíguelo y va a ver cómo la gente está comiendo morcilla, pero hecha con sangre humana. Estamos viendo cosas tremendas, cosas terribles. Estamos viendo cosas terribles. Asimismo dice como sucedió en los días de Lot. También comían, también bebían, compraban y vendían, plantaban y edificaban. Ahora, ¿compraban qué? ¿Vendían qué? Imagínense las situaciones tan tremendas que acabamos nosotros de conocer sobre cómo la gente está promoviendo el aborto porque necesitan utilizar eh, todo lo que un feto tiene para poder hacer cremas para la cara, para poder rejuvenecer a muchas personas por el adrenocromo que pueden sacar ellos de la vida inocente de un bebé, que ya no lo pueden hacer con un bebé que ya nació porque ya eso ya eso es un asesinato, entonces lo vamos a hacer con un feto. Porque ¿dónde van a caer esas cosas? Las ponen en unas bolsas que son de desechos quirúrgicos y no las desechan, las venden. Investíguelo y va a ver, investigue lo que es el adrenocromo y usted se va a dar cuenta. Hoy estamos viendo eso. Hoy nos estamos dando cuenta de cosas que estaban pasando en aquel tiempo, en los días de Lot, qué era lo que ellos estaban vendiendo y qué era lo que estaban comprando. Cosas que van en contra de la naturaleza. Y el Señor los destruyó, pero hasta el día que eso pasó, el Señor los destruyó, pero primero sacó a Lot y su familia. Sacó a Lot y a su familia. Entonces dice aquí, cuando las personas estén en la gran tribulación, lo que dice en el verso 33, dice, todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. ¿Por qué nos dice esto en el verso 33? Porque todo aquel que salve su vida. ¿Por qué? ¿Cómo va a salvar su vida en el tiempo de tribulación y gran tribulación? Poniéndose la marca del anticristo, siendo sellado por el anticristo. Él va a salvar su vida, pero la va a perder para con Cristo. Entonces, por eso dice el Señor, el que procure salvar su vida, la perderá, pero el que pierda, la salvará. El que no se deje marcar por el anticristo va a morir, ya sea de hambre porque no le van a permitir comprar si no tiene la marca de la bestia, eso dice la palabra, ya sea que otras personas lo maten porque no está junto con el anticristo o con el régimen que está en ese momento, o que directamente sea el anticristo quien lo ejecute. Pero esa persona que no se deje marcar va a perder su vida en ese momento, pero la va a salvar para con el Señor. Entonces, importante que nosotros entendamos y hagamos énfasis y hagamos entender a nuestros hermanos en la célula de que esos tiempos ya vienen. Ya estamos viendo ese tipo de cosas que el Señor nos mencionó aquí en este capítulo 17. Dice el verso 34, os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. ¿Se acuerda que le dije que tuviera en su cabecita la palabra en su día? Ahora el Señor dice en aquella noche. ¿Por qué el Señor lo dice de esta manera? Porque el Señor está hablando en paráfrasis y está hablando en clave. El día representa un tiempo, la noche representa un tiempo. Ahora el Señor está diciendo que durante el día van a suceder todos estos estragos, todas estas cosas malas, pero durante la noche, en la noche, va a pasar esto. Uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo, una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Eso significa que antes de estos momentos, estos días de tribulación, antes de eso viene la noche en la que el Señor levantará
a su pueblo, o sea, a usted y a mí, en la que el Señor nos va a librar de este tormento que viene para la tierra, que viene para la humanidad, para todos aquellos que tomaron la decisión de no entregarle su vida al Señor. Por eso el Señor habla y dice, aquella noche, dice en el verso 34, pero también dice en ese día, en el verso 30, la manifestación del Señor va a ser durante el día, cuando va a haber cosas tremendas. Pero en la noche, o sea, en el tiempo anterior, en el tiempo pasado, antes de esa manifestación, el Señor ha llevado a su pueblo. El Señor nos ha llevado a nosotros a estar ahí. ¿Y dónde, como le preguntaron los fariseos en el versículo 37, ¿y dónde será eso? ¿A dónde vamos nosotros a llegar? Y entonces, ¿qué le dijo el Señor? Donde está el cuerpo, ahí se van a juntar todas las águilas. Donde está el cuerpo, ahí se van a juntar todas las águilas. Ahora, ¿por qué lo menciona de esta manera? Porque el Señor dice, cuando el Señor fue levantado, dijo, voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y sabemos que el Señor está en el reino de los cielos. Y por esa razón, cuando nosotros seamos levantados, vamos directamente a las bodas del Cordero a celebrar una fiesta sin precedentes, una fiesta que no tiene comparación. ¿Verdad? Este es una revelación apocalíptica que el Señor les estaba dando a los fariseos en ese momento, que tenían que ellos haberlo entendido. Espero que nosotros lo hayamos entendido, espero en Dios que haya sido tal vez lo suficientemente claro o entendible para que lo pudiéramos comprender, ¿verdad? Quiero saber si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda. Ya terminamos con el capítulo. Quiero saber si tienen alguna duda, ya sea sobre esto, para que podamos terminar. Ya estamos a las 9. Nos hace falta un minutito para que sean las 9. Así que si alguien tiene alguna pregunta, tenemos micrófono abierto, ¿verdad? Para todo el que quiera opinar, para todo el que quiera agregar algo a esta enseñanza, o si tienen alguna duda para poder solventarla, ¿verdad? No se vaya con esa duda. Pero no todos al mismo tiempo. Hermano, entonces podríamos decir que este último párrafo está hablando como del rapto o algo así. Así mismo, en ese último párrafo, el Señor está dando una advertencia. Está diciendo lo que va a pasar cuando llegue el momento de la tribulación y gran tribulación, pero antes de eso, el rapto de la iglesia, que está en Tesalonicenses capítulo 4, si no me equivoco. Ujú. Y el 37. El 37 habla sobre el lugar donde vamos a ser reunidos. Donde vamos a ser reunidos, que ese va a ser, ya sería, digamos, como lo menciona el Apocalipsis, que va a ser la boda del Cordero, cuando llegue el momento en el que seamos nosotros arrebatados y, y, y estemos allá con el Señor, porque después de la boda del Cordero, entonces el Señor viene junto con nosotros y vamos a lo que es la batalla del Armagedón, la guerra del Armagedón que está es- escrita y establecida en el libro de Apocalipsis. Ujú. Y en el 21 dice, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Ujú, Se está hablando en términos presentes. Está entre ujú. vosotros el reino de Dios. Sí, porque ellos querían señales y ellos querían que el Señor les diera pistas, porque es bonito, o sea, estar preparado para cualquier cosa que venga y que suceda. Es bonito estar preparado, porque si alguien le viene a decir a usted, voy a llegar a su casa mañana a las 3 de la tarde, la mayoría de las personas se levantan a las 7 de la mañana y empiezan a ordenar la casa. Pero como el Señor no nos está dando horas, sino que nos está diciendo las cosas que van a pasar, entonces el Señor está advirtiendo sobre las cosas que están sucediendo hoy ya en día.
Pero cuando ellos estaban pidiéndole ahí sobre la manifestación, ¿cuándo va a ser la manifestación del reino? El reino está entre vosotros, le dijo. El reino está aquí ya entre ustedes. Estaba refiriéndose también a él mismo, porque él era el que estaba trayendo el reino del Señor en la tierra. Él venía a imponer ese reino en la tierra, venía perdón, no a imponerlo, sino a enseñarles a ellos el reino de Dios, el reino de los cielos. Recordemos que hay diferentes reinos. Lo hemos estado hablando en diferentes ocasiones. Cuando la Biblia menciona el reino de Dios, habla sobre un estado de gobierno. Cuando menciona el reino de los cielos, habla de una locación. Entonces, el reino de Dios ya estaba ahí. Era un estado de Sí, gobierno que se estaba porque, enseñando. perdón, en la oración, por ejemplo, dice, venga a nosotros tu reino. Ujú. Y dice, hágase tu voluntad. Entonces, él estaba llamando ese estado de gobernación, de gobernatura a nosotros como seres humanos. Estaba tratando de enseñarnos a nosotros a vivir bajo el gobierno del Señor, bajo el reinado del Señor, en el reino de Dios, el reino de Dios. Sí, no, porque a veces me hace como, o sea, difícil entender ese tipo de versículos así porque pareciera que el reino, o sea, como que si el reino de Dios fuera un estado espiritual que vive o el que podemos alcanzar nosotros a través de ciertas cosas. Entonces, pues a mí me pareciera, ¿no? Que el reino de Dios es ese estado donde Dios está en nosotros, como esa paz, en todos los aspectos que nosotros podríamos llegar a alcanzar, Sí, ¿verdad? por supuesto. Es como, por ejemplo, nosotros estamos bajo un estado de gobierno aquí en la tierra. En el caso, por ejemplo, de una persona que no anda su licencia de conducir, esa Ok. persona va a andar manejando, va a andar manejando, claro que sí, pero va a tener, cada vez que se encuentre un policía le va a dar miedo, porque o le van a poner un ticket o lo pueden arrestar o cualquier tipo de cosa. Ahora, los que tenemos licencia, miramos a un policía y no nos da miedo. Podemos pasar porque sabemos, nos piden licencia, aquí está. Entonces, como lo que usted estaba diciendo es muy correcto, hermano, acerca de que el reino de Dios, como es un estado de gobierno sobre nosotros, dentro de nosotros y sobre nosotros, eh, hay cosas que nosotros alcanzamos con lo que nosotros hacemos. Por ejemplo, usted dice es vivir en paz y tener eso. Lo mismo del ejemplo que yo le daba. Si nosotros hacemos lo que está establecido en el gobierno de Dios o en el reino de Dios, entonces nosotros vamos a adquirir esa paz, vamos a poder caminar con libertad. Vamos a poder ser verdaderamente libres de hacer esto, de hacer lo otro. Entonces, es por el mismo ejemplo que yo le ponía. Entonces, todos los que, por ejemplo, no gozamos de un estatus legal en el país, podemos decir, este, se tiene ese temor de que en cualquier momento la policía va a hacer esto, o cualquier momento los de migración vayan a hacer lo otro, qué sé yo. Entonces se tiene ese temor. Entonces, ¿por qué? Porque hay un estado de gobierno que se tiene que imponer, que se tiene que dar. Son leyes que tienen que cumplirse. Entonces, lo mismo es con la palabra del Señor, lo mismo es con el reino de Dios. Son leyes, son estipulaciones que tienen que cumplirse porque están establecidas ahí de parte del Señor. Entonces, al nosotros cumplirlas, recibimos nosotros en retribución las bendiciones de parte del Señor. Bendiciones en todos los sentidos y en todos los aspectos. Lo recibimos porque el Señor no es un estado de gobierno donde el Señor no es una dictadura. Dios no es una dictadura como se está viendo hoy en día, de que solo para acá y para acá y para acá, solo el gobierno recibe y todo el mundo se muere de hambre. Entonces, no, con el Señor es diferente. Si tú haces esto, tú recibes lo otro. La salvación es por gracia, pero lo que nosotros obtengamos dentro del reino de Dios, ya eso ya depende de nosotros. Con nuestro comportamiento, nuestro servicio, nuestra fidelidad, ya depende de nosotros. Cómo nosotros actuamos, trabajamos, caminamos, servimos, cómo nosotros estamos delante del Señor. Amén. Sí, es porque me parecía como, o sea, porque nos venía llevando como por historia, ¿no? Lo- la aumenta nuestra fe, y todas esas cosas, después la de los leprosos, y luego como que ese cambio tan radical, o sea, estábamos Ujú. acá y de repente, y ahora es la venida, ya, Sí. ¿verdad? Entonces pareciera, bueno, yo
me confundí un poco porque decía, "Hey, hay que tener fe", y después nos tiraba la gratitud del leproso, ¿va? Entonces después Ujú. dice, el reino de Dios, como así. Pero bueno, sí, más o menos por ahí. Sí, es que también recordemos, hermano, que el libro de Lucas, o sea, Lucas no fue un discípulo directo de Jesús. Lucas fue un investigador del primer siglo. Fue un investigador. Entonces, él se dedicó a eso, a investigar todo lo que el Señor había dicho con los testigos que estaban todavía vivos. Entonces, no hace una cronología completa, digamos que hace una cronología perfecta porque él lo anuncia desde el principio en el primer capítulo, donde hace la dedicatoria a Teófilo y le dice de que muchos han intentado poner las cosas en orden y por eso me dediqué a hacerlo para ti, oh excelentísimo Teófilo, le dicen en los primeros versículos del capítulo 1. Entonces, Lucas los pone todos en orden como las personas se lo fueron contando, decir, no, después dijo esto el Señor, después dijo esto el Señor, después dijo esto el Señor. Pero aunque esté en el mismo capítulo, pudieron haber sido días diferentes. Pudieron haber sido semanas que pasaron antes de que el Señor dijera cada una de esas historias, antes de que el Señor empezara. No es como que se sentó en ese momento y solo en ese momento habló con ellos todo lo que dijo. Entonces, hay límites de tiempo que están establecidos en la comprensión, lo que es la comprensión literaria o la comprensión histórica, que a veces nosotros obviamos en la Biblia porque como la leemos rápido pensamos que todo sucedió así en ese ratito. Claro, bueno, gracias, hermano. Amén. Bendiciones, mi hermano. ¿Alguien más por ahí? Porque ya estamos pasadito de las 9. ¿Alguien más que tenga una pregunta, un comentario, una sugerencia, algo que quiera pues aportar con nosotros? Hermano, sí. Por ejemplo, Dígame. entonces quiere decir que cuando se refiere a la venida del reino, estamos hablando es específicamente es de la gran tribulación. No porque como dice la Ujú. venida del reino, puede decir uno la venida cuando Cristo venga, ¿verdad? En las nubes. Entonces, no, es específicamente de la gran tribulación. Estoy mal. No está mal, solamente que hay un poquito de confusión, hay un poquito. En Ujú. cuestión de cuando dice acerca de la venida del reino. Ellos estaban preguntando, o sea, si ustedes se fijan, el título solo dice la venida del reino, pero cuando ellos Exacto. preguntaron, ellos le hicieron, ¿cuándo ha de venir el reino de Dios? Por eso el Señor les dijo, es que el reino de Dios no va a venir con advertencia. Ujú. Y les van a decir el reino de Dios aquí, el reino de Dios allá, cuando decía, helo aquí, helo allí. O sea, está aquí, está allá. Van a decir todo ese tipo de cosas, pero es porque no entienden que el reino Ujú. de Dios eh, no es una locación, sino un estado de gobierno. Entonces, por eso le dijo, el reino de Dios está aquí entre vosotros, ya está aquí entre vosotros, el reino de Dios, para el que lo quiera recibir. Ahora, cuando ya venga el Señor a imponer su reino, ya el reino de Cristo, el reino del Señor, el reino de Jesús, el reino de Cristo, cuando Él venga a imponerlo, va a ser después de la gran tribulación, porque ahorita lo está exponiendo a quien lo Ujú. quiera. Ya Claro. cuando después de la gran tribulación, Él va a venir a imponerlo. Y aún así dice la palabra que muchos no lo van a seguir. Aún así, muchos no lo van a seguir y se van a poner contra Él en lo que le llaman la batalla del Armagedón. Entonces, ya Él va a venir a imponer su gobierno. Ahorita está como, por decirlo así, perdónenme si suena muy, muy, muy burdo el ejemplo, pero ahorita el Señor está como en un tiempo de campaña. Usted sabe cómo se ponen los políticos, Señor me perdone por utilizar esta, pues, ¿cómo se llama esta idea? Pero pero sabe cómo se ponen los políticos, ¿verdad? Ujú. Que de repente ellos empiezan a prometer y a hacer un montón de cosas y algunos empiezan a hacer am, obras y todo para que la gente pues crea que ellos de verdad cuando estén en el poder lo van a hacer. Pero en este momento le están dando la oportunidad al pueblo de que el pueblo decida, de que el pueblo decida quién quiere ser su gobernante, que el pueblo lo decida. En el capítulo 16 de Lucas, el Señor habla y dice, no podemos servir a dos señores, aborrecemos a uno y amamos al otro. Entonces, por eso el Señor dice, decidan ustedes. Aquí les estoy poniendo el reino.
ahorita pueden decidir, pero cuando yo venga, lo voy a imponer mi reinado, que muy merecido lo tiene. Sí, por ejemplo, porque aquí dice en el 33, ¿verdad? Dice, porque todo el que procure salvar su vida la perderá y todo el que la pierda la salvará, como usted dijo, el que quiera salvar su vida tendrá que ponerse el sello, ¿verdad? El sello, correcto. Sello. Y el que quiere salvarla, bueno, va a padecer porque de pronto lo van a matar, como usted dijo, de pronto no va a poder comer medicina o tantas cosas, ¿verdad? Pero Exacto. en el otro, en el 35 dice, y dos mujeres, perdón, dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. O sea, para mí ahí en esa parte es como el arrebatamiento, ¿verdad? Que Correcto, sí. una es llevada. O sea, entonces aquí habla como de lo que, de lo que pasó y de lo que va a pasar, prácticamente, ¿verdad? Correcto. Entonces, por eso hacíamos una comparación entre el verso 24 y ahí mismo el verso 34. Son 10 versículos de diferencia. El verso 24, el Señor habla y dice, también será, dice, Como el relámpago. en el día del Hijo del Hombre. Ujú, Exacto, como el relámpago va a ser el día del Hijo del Hombre, en su ujú, día. Pero después en el 34 dice, os digo que aquella noche, ¿cómo es posible que el Señor primero diga un día y después dice noche? Entonces, porque hace esa diferencia de tiempos, ¿verdad? Un tiempo pasado y tiempo futuro, porque recordemos que antes del día viene la noche. Entonces, cuando ya empieza a decir el Señor, aquella noche, dice, dos estarán en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Pero ujú. también dice, dos mujeres estarán moliendo. ¿Quiénes van a moler en la noche? Van a moler durante el día. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. ¿Quién está en el campo en la noche? Eso es durante el día. Entonces no se está refiriendo a una noche cuando sale la luna y las estrellas. Se está Ah, refiriendo a un tiempo, ya sea pasado o futuro. Entonces, en el caso ahorita, como es noche, se refiere al pasado. Entonces, como que el Señor está diciendo, pero antes de que venga ese día terrible, antes uno será tomado y el otro será dejado. Entonces viene el arrebatamiento. Antes oh, del día viene la noche. Antes de la tribulación viene el arrebatamiento. ujú. Ok, está bien, hermano, gracias. Hmm. Bien, entonces vamos a orar rapidito, ya nos pasamos bastantito tiempo, ¿verdad? Vamos a orar rapidito para que el Señor bendiga su palabra una vez más. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra, Señor amado. Gracias porque nos revelas cosas maravillosas, Señor, a nuestras vidas. Te pedimos, te rogamos, Señor, que puedas hacer, Señor, la obra en nosotros y en cada una de las personas que, Señor, tú nos prestas sus oídos para que puedan escuchar tu palabra, oh amado Dios. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Te pedimos que esta palabra no regrese vacía, sino que tenga el cumplimiento por el cual, Señor, ha sido enviada. Te glorificamos y te exaltamos, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice a mis hermanos, bendice, Señor, su sueño y su descanso, y que mañana, Señor, si es tu voluntad, podamos tener un día lleno de mucha bendición. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. En verdad, rapidito, hermanos, les digo que recordándoles, ¿verdad?, la reunión que tenemos este domingo. Quiero tener esta reunión los domingos.